que bendiga sus vidas. Damos y saludamos a los que nos ven en las redes sociales. Que Dios bendiga también sus vidas en los países donde nos miran y también diferentes partes aquí de Estados Unidos. Estábamos en la serie Imitadores de Dios, ¿se acuerdan? Pero ya este mes es un mes sumamente importante para todos los cristianos en el mundo. ¿Por qué? Porque este mes se celebra la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en este mes que es tan importante y a semanas o a domingos de celebrar lo que es la resurrección de Cristo, cambiamos un poco el esquema, pusimos pausa en la serie Imitadores de Dios y comenzamos una serie bien cortita de 3 domingos que se llama ¿Quién es Jesús? ¿Ya? Y hoy día vamos a ver quién realmente es Jesús. Para muchas personas Jesús fue un hombre con buenos principios, con buenos valores. Para otros fue un gran maestro, un iluminado, un profeta que quizás no cumplió todo lo que tenía que hacer. Pero Jesús es el personaje que divide la historia en un antes de Jesús y un después de Jesús. Si no, estaríamos quizás en el año 8.000, 12.000, no sé cuánto, de quién sabe. Pero Jesús divide la historia en un antes de Jesús, ¿cierto? Y en un después de Jesús. Y debido a que es el personaje histórico más famoso de todos los tiempos, Jesús, por más que las personas quieran decir, no, Jesús no existió, ¿sabe que ningún historiador en la actualidad podría negar la existencia de Jesús? ¿Saben ustedes eso, no? Ningún historiador, así cuando vea un TikTok, vea cualquier cosa, ningún historiador, porque los historiadores de ese entonces, cercanos a Jesús, ¿me entiende? Cercanos a Jesús, desde 90 años después de Jesús, desde 150 años, 300 años después de Jesús, todos los historiadores, incluso cercanos a Jesús, sí dijeron que Jesús sí existió. ¿Me entienden? Como ser humano, como un personaje. Los historiadores no hablan que Jesús fue Dios, que fue el Hijo de Dios, pero sí que existió. Entonces tenemos historiadores como Cornelio Tácito, tenemos a Tertuliano, a Plinio el Joven, a Flavio Josefo, entre otros. Hay muchos historiadores y esos son historiadores seculares, no son historiadores cristianos, porque también hay historiadores cristianos cercanos a la fecha de Jesús. Y entonces hoy en día, independiente cuál sea el veredicto que usted pueda tomar, que los amigos que nos ven en las redes sociales puedan tomar, Jesús ha cambiado el rumbo de la humanidad y ha cambiado de la vida de las personas sí o sí. Pero hoy en la actualidad tratamos de hacer un Jesús a nuestra manera. ¿Qué sería un Jesús a nuestra manera? Que piense como nosotros pensamos, que sus enseñanzas sirvan para mis ideologías. Hoy en la actualidad muchas personas utilizan a Jesús para llegar a un Jesús ideológico. No necesitamos a un Jesús nacido de especulaciones, necesitamos realmente a un Jesús resucitado, a un Jesús glorificado, pero también hay personas que toman a Jesús y lo reciclan para filosofías modernas. Y ese Jesús parece carente de poder. Ese Jesús no tiene realmente, no ha sido glorificado después de su resurrección. Solamente lo toman y es reducido a un símbolo de un movimiento. Hoy en día hay muchas personas que toman a Jesús para poder decir, esta es la doctrina y la teología que debe de tener la iglesia en general. Y es por eso que ese Jesucristo que es invadido y es moldeado y es hecho a la manera de nosotros, a nuestra manera, no es un Jesús bíblico, no es un Jesús verdadero, no es un Cristo verdadero. ¿Saben lo que es? Es un anticristo. ¿Y qué significa anticristo? El prefijo
griego anti significa en contra o en lugar de. Entonces un Jesús que viene y dice, ay, paz, buena onda a todos, no es un Jesús bíblico. Porque Jesús trajo la paz, pero también dijo, yo no vengo a poner la paz, yo vengo a poner a veces el juicio del Padre en contra del Hijo en contra del Padre. ¿Por qué? Porque Él viene a cambiar los corazones. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enojamos como familia? ¿No aparece Jesús diciendo, tienes que perdonar, tienes que hacer lo correcto? Amén, así es. Ese es un verdadero Jesús, pero no un Jesucristo modificado según a nuestras tendencias actuales, según nuestras ideologías políticas, según nuestras ideologías militares, ideologías de género, a un Jesucristo de laboratorio, un Jesucristo hecho de laboratorio que es camaleón, según como yo quiera, Jesucristo teológicamente de esta manera y doctrinalmente de esta otra. Muchos creen a Jesús a su propia perspectiva y a sus propios prejuicios, pero ese no es un Jesucristo que aparece en la Biblia. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos leer la palabra del Señor y darnos cuenta del Jesús de la Biblia y no del Jesús que nosotros pensamos que es. ¿Por qué? Porque los liberales muestran a un Jesús buena onda, a un Jesús light, a un Jesús liberal que ama a todo el mundo, y Jesús ama a todo el mundo. Pero ¿aprueban lo que todo el mundo hace? No. Entonces los existenciales muestran a un Jesús héroe, revolucionario. Los marxistas muestran a un Jesús político revolucionario que vino por el bien de los pobres. Ya a los marxistas y a los comunistas les conviene a un Jesús así. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa cuando atacan el problema de los pobres? Se enriquecen ellos, la autoridad en ellos, y los pobres siguen siendo pobres. Por eso que ese un Jesús a mi manera no existe. Tenemos que buscar a un Jesús y creer en un Jesús que sea bíblico. No un Jesús idealista, no un Jesús pragmático, no un Jesús revolucionario, según lo que yo quiera y a mi manera. Según las evidencias bíblicas que tenemos de Jesús, según la propia Biblia, nos da el ejemplo de realmente lo que es Jesús para nosotros. ¿Cómo es Jesús? Una vez escuché a un pastor de una iglesia muy grande que dijo que Jesús estaba en el templo con sus discípulos y vio que la gente venía al arca de la ofrenda y la gente daba, los ricachones, los de dinero, daban mucho dinero, ¿cierto? Pero ellos daban lo de lo que les sobraba. Pero una viuda vio y dio 2 monedas, 2 blanquitas que se llaman, 2 monedas pequeñas. Y él dijo que Jesús después vino y hizo un milagro económico para esa viuda. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, los evangelios no dicen que Jesús vino e hizo un milagro económico para esa viuda que dio todo lo que tenía. Entonces ese no es un Jesucristo bíblico, es un anticristo, es un anti-Jesús, porque viene a estar en el lugar de Jesús, pero a la manera que nosotros queremos. Y eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que hablar de Jesús, de lo que dice Jesús en las Escrituras. Y si las Escrituras no hablan nada más acerca de Jesús, tenemos que callar. Habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. ¿Para qué hacemos especulaciones más allá? Pero tenemos que entender quién es Jesús. Y hoy día quiero hablarles de este Jesús como Dios. ¿Usted sabe que Jesús era Dios mismo? ¿Lo creen que Jesús es el Dios mismo? Amén. Pero ahora lo vamos a ver a través de la palabra, a través de la Escritura. Si usted trajo lápiz, su agenda, su celular, anote, porque todos estos versículos, todas estas cosas le van a servir, ¿sabe para qué? Para el día de mañana, cuando usted tenga que defender que Jesús es Dios mismo, todo esto, la misma Escritura nos hace referencia a que Jesús es Dios.
Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: nunca irás al cielo a menos que estés preparado para adorar a Jesucristo como Dios. Eso es lo que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hace bastantes años y atrás, casi más de un siglo atrás. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús como Dios, sobre su divinidad? La Biblia nos habla acerca de sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Ahora lo vamos a ver. El primero, su eternidad. La definición de eternidad es la misma naturaleza que Dios. Es un ser eterno que nadie lo ha creado. Él existe desde siempre. Él no vive en nuestro tiempo. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Dios mismo, no vive en el tiempo de nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios. Y usted fue creado por la concepción de su papá y su mamá. Y usted creó también a sus hijos a través del fruto del amor, ¿cierto? O de un día de pasión, también. Pero miren lo que dice Juan 1:1. Dice: en el principio ya existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio de todo. Ya existía el verbo, ya existía Jesús. Y el verbo estaba con Dios Padre. Pero el verbo era Dios mismo. Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera, glorifícame, porque yo estuve contigo desde el principio, dice Jesús. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces tenemos las pruebas de la divinidad de Jesús, pero también tenemos la omnipresencia. ¿Qué significa eso? Que significa que no existe un lugar en el universo que no se llene con la presencia de Jesús. En su humanidad Jesús tuvo un solo lugar, pero en su divinidad Jesús está en todas partes porque está a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: les conviene que venga el Espíritu Santo porque es otro igual a mí, pero no en un cuerpo humano, sino en el Espíritu. Mateo 18:20 dice: porque donde estén 2 o 3 y se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso lo dice Jesús: donde estén 2 o 3 y se reúnen en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo estoy en medio de ellos. Entonces aquí estamos en Prairie Grove, en Arkansas, ¿cierto? En Estados Unidos, pero también está Dios mismo, su presencia en México, en Nicaragua, en Chile, en Ecuador, en Guatemala, en Colombia, en cada país del mundo. Jesucristo también está a través de la presencia del Espíritu Santo. La omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que Él todo lo sabe, que todo lo conoce en forma simultánea e instantánea. ¿Cómo es eso? Tiene la capacidad de saberlo todo. Y en su preconocimiento sabe lo que Omar va a hacer más rato. Va a ser en 1 hora más. Sabe lo que Omar va a hacer en 5 años más. Sabe lo que Omar va a hacer en 15 años más. Porque Él todo lo conoce en su preconocimiento. Entonces limitamos a Jesús a que Jesús no lo conoce todo y Jesús lo conoce todo. Juan 4:29 dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién está hablando? Una mujer samaritana que fue a buscar agua en el pozo de ahí de Jacob. Y Jesús le pide de beber y le cuenta toda la historia que ella estaba viviendo. ¿Este es el Cristo? Claro que es el Cristo. Otra prueba de
la divinidad de Jesús, de sus atributos, es la omnipotencia. Esto implica que Jesús no tiene limitaciones de poder. Él todo lo que quiera hacer lo puede hacer y no hay imposibles para Jesús. Mateo 28:18 nos dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué dice? Que después, ¿quién tendrá esa autoridad? Nosotros. Todo lo que atamos y desatamos aquí en la tierra será atado y desatado en el cielo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esos nombres referentes es a Jesús, el alfa y la omega. Otro atributo de Jesucristo como Dios es su inmutabilidad. ¿Qué significa? Que Él no cambia, Él no varía, Él no es, Él dice, es el mismo ayer, hoy y por siempre. No es afectado por las variantes de tiempo, no es afectado por emociones. Usted hoy día está feliz, está contento, sí, celebrando al Señor, venciendo en las pruebas y las tentaciones, y después se enoja con alguien, se enojó con el pastor y anda todo enojado, todo frustrado, todo dañado, diciendo peste, ya no cree en el Señor. Pero Dios no es así. Dios no dice: porque pecaste, ya le voy a dar duro nomás a Uriel porque pecó. Ahora está haciendo algo bueno, ya lo voy a cuidar, venga para acá mi chiquito, niñito. Ahora se portó mal, te vas de mi presencia inmediatamente. Dios no es un padre bipolar. Jesucristo no es un Señor bipolar. Y Él no cambia. Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. También existen otras pruebas de la divinidad de Jesús como Dios. Ejerció funciones que solamente Dios puede realizar. Funciones que solamente Dios puede realizar. ¿Cuál es? Es dador de vida. Él tiene el mismo poder de dar vida y darlas a otro. Y el poder de existencia en sí mismo es un atributo exclusivo de Dios. ¿Qué dice Juan 5:21? Dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere. ¿A quién resucitó Jesús? A Lázaro. ¿A quién más? A la hija de Jairo. ¿A quién más? A muchos más. Él da vida a quien quiere. ¿Cuántos estaban enfermos? Muchos. ¿Saben a quién resucitó? Ahí estuvo medio malo. A la suegra de Pedro. Ahí ya se dejó resucitar a las suegras. Eso ya Jesús se puso medio raro, ¿no? Pero también Jesús, dentro de su divinidad, de cosas que solamente Dios puede realizar, juzgar al mundo, a todo el mundo. Dios le ha confiado, Dios Padre le ha confiado a Jesús que todo el mundo va a ser juzgado por ¿quién? Jesús vino como Salvador en su primera venida, pero en su segunda venida viene como juez. Ella no viene a decir: bueno, voy a salvar a todos. No, el que se salvó, se salvó. Y el que no, te fuiste para allá abajo a quemarte ahí con el Satanás. Toda la eternidad alejado de la presencia del Señor. ¿Y dónde va a juzgar? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Usted es salvo, ¿cierto? ¿Usted es salvo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Somos salvos por Jesucristo, por la obra de Jesucristo. ¿Cierto? Por la gracia de Jesús. Él nos entrega el perdón. Pero
Después vamos a tener un reconocimiento en ese trono de juicio. ¿Un reconocimiento de qué? Según las obras que hicimos, van a pasar por el fuego. Y usted puede haber hecho esto grande, sí, y pasa por el fuego, poquito va a pasar. Quizá hizo esta obra y pasó por el fuego y pasó intacta. Según las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué hicimos la obra? Porque algunos dirán, dice la Biblia, Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hablábamos en lengua, en tu nombre echábamos fuera demonios, dábamos de comer a los pobres, predicábamos, hacíamos milagros. Y Jesús le dice, no te conozco, obrador de maldad. Porque ellos creían que por su salvación venía por lo que ellos hacían y no por la obra de Jesucristo. Ellos creían que, ay, mira lo que estoy haciendo. Y eso les merecía estar delante de la presencia de Dios. Otra cosa que Jesucristo como Dios tiene es perdonar pecados. Esta es una función que solo puede ser a través de Dios, Padre. Y para el pueblo de Israel era tan difícil escuchar a alguien que perdonara pecados. Nadie en toda la Biblia perdonó algún pecado de alguien. Solamente Jesucristo, lo podemos ver en Lucas 5:20, en uno de los cuantos tantos versículos. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los religiosos rasgaron sus vestiduras. ¡Guau! ¿Cómo puede ser posible? Estaba blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y ahí es donde Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Pero ¿sabe por qué dice Hijo de Hombre, Jesús? No, porque tenía que decir Hijo de Hombre, porque ¿qué pasa si Jesús dice, el Hijo de Dios tiene capacidad de perdonar pecados? En ese mismo momento lo toman y lo sacrifican y lo matan. Y Jesús hubiese podido llegar a la cruz. No hubiese podido llegar a la cruz Jesús. ¿Hubiese podido morir por nuestro pecado? No hubiese podido morir. ¿Por qué? Porque Jesús fue cuidadoso incluso en su ministerio. Pero aquí le dice, al ver la fe de quién, dice ahí. Al ver la fe de quién, de ellos, Jesús le dijo, amigo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Quiénes son ellos? El paralítico estaba enfermo y le dice, amigo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y anda. Pero dice, al ver la fe de los amigos, de los 4 amigos que sacaron el techo y lo bajaron, ¿cierto? Imagínense ahí, ver al Mauricio, ¿cierto? A Daniel, a Uriel, a Omar abriendo el techo y bajando ahí a Junior. Abriendo el techo de una casa. Por la fe de ellos, el amigo fue perdonado, sanado a la misma vez. Otra prueba de la divinidad de Jesús, ¿sabe cuáles son? Sus nombres. Los nombres que recibe Jesús en la Biblia. ¿Cuáles son algunos de ellos? No quise poner todos porque si no vamos a estar hasta mañana. Adonai, que significa e implica Supremo Señor. Es un nombre asignado a Cristo, pero desde el Antiguo Testamento. Salmo 110:1 dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? Jesucristo. ¿Y cómo dice ese versículo? Dice, así dijo el Señor a mi Señor. Lo que está diciendo aquí que así dijo Jehová, Yahweh, al Adonai, el Hijo, siéntate a mi derecha. El Hijo recibe el nombre de Adonai, que es solamente aplicable a Dios mismo. Porque ¿cómo va a decir, así dijo el Señor a mi Señor? ¿Le entienden o no? Así dijo el Señor a mi Señor. ¿A qué le está diciendo Dios? Al mismo, pero ¿a quién? Al Hijo, a Jesucristo. Otro nombre que recibe Jesús es Emmanuel. Ese nombre significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Y fue anunciado por el profeta Isaías. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo
les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23, eso fue el profeta Isaías 700 años antes de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa después? Mateo 1:23. Y la Virgen concebirá y dará luz y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es increíble cómo la misma palabra tiene concordancia en sí misma. Cómo el Antiguo Testamento nunca va a chocar con el Nuevo Testamento. Nunca van a ir en direcciones incorrectas. Pero aquí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento certifican el nombre de Emmanuel para Jesús. Otro nombre que recibe es Dios y Señor. Juan 20:28 dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Tomás se convence y se saca de duda cuando Jesús resucita y le dice: Señor mío y Dios mío. Tomás tenía muchas dudas, ¿cierto? Y él dice: no creo que Jesús haya resucitado si no meto mi mano en su costado y en sus orificios, ahí en las manos, los pies. Lo que quería llegar Tomás. Pero cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Le dice: Señor mío y Dios mío. Y este nombre solamente se podía decir al Mesías. Otro nombre que recibe Jesús dentro de sus nombres divinos es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese título solamente lo da a Dios mismo, pero ¿dónde se ve? En Apocalipsis 19:16. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice? El versículo anterior dice que nuestro Señor viene montado en un caballo blanco, ¿cierto? Pero en su muslo dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reyes de este mundo han querido estar sobre los demás reyes, expandirse sus territorios, sus imperios, pero Jesucristo no vino a expandir un territorio, Él vino a expandir las buenas noticias de salvación. Otro nombre que recibe Jesucristo como prueba que es Dios mismo es el Alfa y el Omega. Y estas son las primeras. El Alfa es la primera y Omega es la última palabra o letra del abecedario, la letra del abecedario griego. Recuerden que el Nuevo Testamento es escrito en griego, koiné. Entonces, Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos viendo que Jesús tiene muchas pruebas de divinidad dentro de la propia Biblia. Otra de las pruebas de Jesús de divinidad son sus afirmaciones sobre Él mismo. Es como si yo dijera: yo soy chileno. Y usted podría decir si soy chileno o no. Soy chileno. Porque mi pasaporte es chileno, mi ciudadanía es chilena y viví 30 y tantos años en Chile. Y porque hablo como chileno rápido y enredado y todo eso. Y las costumbres, las comidas, aunque como de todo yo, no se nota. Pero también podríamos decir de mí mismo que yo soy venezolano. Ustedes dirán: no, ¿cómo que es venezolano si es chileno? Que yo nací en Venezuela. Y por nacer en Venezuela, por la Constitución de Venezuela, soy venezolano. Es como mi hija, Anet, nació aquí en Estados Unidos. Ella es ciudadana norteamericana, estadounidense, para no decir americana, porque todos somos americanos porque vivimos en América. Pero si yo la inscribo en el consulado chileno como mi hija, ella pasa a tener la ciudadanía de Chile. Y si se la inscribe en el consulado ecuatoriano, ella pasa a tener ciudadanía ecuatoriana. Entonces podemos decir afirmaciones de nosotros mismos, y Jesús también lo dijo. Él dijo que todo el tiempo era Dios. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Eso es lo que dice Juan, él escribe sobre Jesús. Génesis 1:23, Jesús como creador. Génesis 1:26, disculpen. Jesús como creador. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, ahí están las suegras, y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. También parece suegra. Pero dice, ¿se da cuenta de lo que dice ahí? Y dijo Dios, ¿quién dijo? Dijo Dios, dijo el Elo al Elohim, escrito en el lenguaje correcto es hebreo, Elo al Elohim, dijo el Dios singular al Dios plural. ¿Quién es el plural? ¿Por qué dice? Porque después dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Pero qué dice primero? Hagamos. ¿Y hagamos qué es? Es como yo le dijera a Daniel Omar: hagamos unas carnitas asadas. ¿Qué quiere decir? Omar dice: hagamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a juntar los tres, vamos a comprar y vamos a estar ahí los tres echándole a las carnitas, haciendo algo. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo Dios Padre, Jehová, Yahweh? ¿A quién le estaba diciendo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra en plural también, nuestra semejanza? ¿Le estaba diciendo a los ángeles? No, los ángeles tienen capacidad creadora. ¿A quién le estaba diciendo? Al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra semejanza. Juan 1:3 dice: por medio de él, ¿de quién? De Jesús, todas las cosas fueron creadas, y sin él, ¿sin quién? Sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. Aquí vemos que la palabra, el verbo, es la palabra logos, que traducido significa palabra. ¿Sí? El verbo en acción, ¿cierto? La acción misma, que es el nombre que recibe Jesucristo. También Jesús se dice a sí mismo como la luz del mundo. Jesús se dice también que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Jesucristo dice: yo no soy un camino. Y mucha gente dice: todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios. Y eso es mentira. Todos los caminos conducen a Roma, era verdad. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, ¿qué es lo que hacía? Cuando él iba conquistando, iba poniendo adoquines en los caminos. ¿Para qué? Para que sus legiones, ejércitos, se transportaran más rápido con todo su armamento bélico militar. Entonces, todos los caminos comerciales, todos los caminos militares conducían a Roma. Pero no quiere decir que todas las religiones conducen a Dios, porque Jesucristo es el camino. Él dice: yo soy el camino. Él no dice: yo soy un camino, yo soy el camino, yo soy la verdad. No soy una de las verdades que existen en el mundo, yo soy la verdad. ¿Saben que Buda, el famoso Buda, que ustedes lo ven flaquito primero, porque ayunaba muchísimo para encontrar el nirvana, después queda transformado en un Buda, en un bodote, ¿cierto? Todo gordo, y lo ven el Buda gordito. Pero Buda decía: yo ando en busca de la verdad. Buda nunca dijo: yo soy la verdad. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Juan 1, del 4 al 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Jesucristo es la luz. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Por más que traten de apagar el Evangelio, el nombre de Jesucristo, no podrán hacerlo. Han pasado siglos y siglos y siglos. Gente
pensante que se ha vuelto necia, la alta crítica se le llama, ha tratado de cuestionar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. ¿Y qué es lo que pasa? No han podido. Estudiosos, la gran mayoría de premios Nobel de todas las ciencias han sido todo personas o israelitas o cristianas. De los premios mundiales en todo el mundo, la gran mayoría son o israelitas, judíos o cristianos. Jesús es como el tabernáculo. Hay una palabra que en el idioma antiguo hebreo se usa y se pronuncia Shekene. Nosotros la conocemos como la Shekinah, pero la Shekinah es la presencia en la nube que llenaba el lugar santísimo. O la nube que cuando Moisés va al sur del cerro, se envuelve una nube que es la presencia de Dios mismo, y Moisés baja tan resplandeciente, pero no era porque él estaba resplandeciendo, sino porque estaba en la presencia de Dios. Y esa Shekene, que es la palabra original, que después se le da lugar a la Shekinah, es el sustituto para decir el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria correspondiente al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Si cambiamos ese habitó por se hizo tabernáculo, sería el Verbo se hizo hombre y se hizo tabernáculo entre nosotros, se hizo su presencia en medio de nosotros. Hoy en día hay dos sectas que niegan la divinidad de Jesús como tal. Una de esas sectas son los mormones. Ellos ven a Jesús como un profeta de Dios, pero que no cumplió con la revelación completa, sino que la recibió un tal Pepe Smith, José Smith o Joseph Smith. No sé si lo ubican. Joseph Smith, los mormones. ¿Quiénes son los mormones? Son esos flaquitos, rubios, altos que andan en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos golpeando la puerta, andan de Dios, ¿cierto? Y ellos más encima tienen la Biblia como un libro, tienen el libro de Mormón, doctrina y convenio, y la perla del gran precio. Entonces, entre estos tres libros son más importantes que la propia Biblia, porque esto es lo que escribió Joseph Smith, pero la Biblia, bueno, fueron más de 40 autores, pero ellos se basan en estos tres libros. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis sobre ellos? 22, 18, 19. A todo el que escuche las palabras y el mensaje profético de este libro, dice, le advierto esto: si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro, de las revelaciones de la palabra de Dios, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Qué es lo que va a pasar? Los mormones irán a entrar en el reino de Dios si miran a Jesús como un profeta que falló, que no concluyó, igual que los islámicos dicen que el Islam dice que Jesús también fue un profeta, pero que no cumplió todo, que Mahoma era mayor que Jesús, y Mahoma y el Corán basa todo. Ustedes saben que el Corán que utilizan los musulmanes, los islámicos, ellos, en el Corán sale más veces mencionada la palabra Jesús que Mahoma. Están más pendientes ellos de Jesús que de su propio profeta Mahoma. Entonces, los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es una persona creada por Jehová, por Yahweh. Pero Colosenses 1, 16, 17 dice, miren lo que dice, importante, nótenlo. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, de Jesús, y para Él. ¿De quién? De Jesús, para Jesús. Él, Jesús, es el anterior a todas estas cosas,
Y por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. Por medio de Él formó todo lo coherente. En Él, cuando usted lee Él, pero con el acento arribita, está hablando de una persona, de alguien específico del relato que está leyendo usted. Entonces cuando usted está leyendo aquí dice, por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y para Él, ¿quién es Él? Jesús. Y Él es anterior a todas las cosas. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Quién es realmente Dios? Jesús. Entonces hay 4 principios en la persona de Jesús que quiero terminar con esto. Juan 1, del 1 al 3. Este me encanta. Dice, en el principio el verbo ya existía. ¿Qué quiere decir eso? La eternidad de Jesús existió desde el principio. Después dice, y el verbo estaba con Dios. ¿Qué quiere decir eso? La relación de Jesús con Dios estaba con Dios. Después dice, Él estaba con Dios en el principio. Disculpen, el verbo estaba con Dios y Él era Dios. ¿Qué significa eso? La divinidad y la igualdad con el Padre. ¿Por qué? Porque el verbo era Dios. Y dice, Él estaba con Dios en el principio. Y dice, por medio de Él, de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, de Jesús, nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué significa eso? La participación de Jesús en la creación. Nada de todo lo creado se hizo sin Jesús, sin Él. Podemos interpretar que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Jesucristo es heredero de todas las cosas y Jesucristo es supremo frente a todas las cosas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Pero ya está basta que nosotros como cristianos digamos Jesús es mi Señor y mi Salvador y listo. Por eso es tan importante conocer al Jesús de la Biblia. Es tan importante conocer al Dios Padre de la Biblia, conocer al Espíritu Santo de la Biblia. No solamente conocerla y tenerla aquí en la mente, sino que después de todo, cuando tú lo vas conociendo, es poder vivirlo en forma personal. ¿Quién es Jesús para ti? Mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi amigo, mi hermano, mi pastor, mi Padre, mi todo. Tu consejero, tu príncipe de paz, etcétera. Tu sanador, el que pelea por mí, ¿cierto? Mi abogado, mi juez justo. Recién cantábamos una canción, Él es mi juez, es mi abogado, es mi Padre, es mi Señor, es el consolador. ¿Por qué? Porque Jesús Cristo es Dios mismo. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es Dios para ti. Entonces, cuando volvamos a la palabra y veamos quién es Jesús. Jesús no es un flaco buena onda ahí que anda con unas chanclas ahí bien y todo amor y paz para todos. No, Jesús es Dios mismo. Por eso es tan importante cuando hacemos la cena del Señor. Cuando hacemos la cena del Señor es tan importante porque yo recuerdo el sacrificio de Jesús por mí. Y digo, por este desgraciado Jesús tuvo que venir y sufrir su cuerpo. Cuando vemos la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson y vemos que a Jesús le pegan y le sacan su carne y le abren su espalda, su cuerpo. Y su sangre fluye, y la cruz fluye, y le meten una lanza en el costado y sale agua con sangre, es porque ya no había más sangre en Jesucristo. Y yo digo, todo eso nuestro Señor lo sufrió por nosotros. Y a veces no tomamos conciencia quién es Jesús para nosotros. Y es tiempo de darle la honra y la gloria que Jesús merece. Y decirle, oye,
Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no permitiste que entrara más. ¿Cómo estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no estar agradecido que fui el viernes al médico y la doctora, urgente, váyase al hospital porque usted tiene su presión en 200 y tanto? Y yo digo, yo estoy bien. Pero tiene la presión 200 y tanto, eso es, no puede estar. Le puede dar una trombosis, un ataque al corazón, sus riñones van a fallar, sus pulmones van a hacer... Bueno, ya me desahució, como la doctora. Y yo me preocupé, le dije, Señor, mi vida está en tus manos. Queda mucho trabajo por hacer en mi vida. Queda mucho trabajo por hacer en la comunidad, en el Northwest Arkansas, con los hispanos. Queda mucho por hacer, le digo, Señor, con esa pequeñita. No me puedo ir dejando la pequeñita, Señor. Ella necesita un papá. Y tú me la entregaste para poder criarla, cuidarla. Yo voy a estar con ella hasta que ella ya sea mayor. Poder llevarla ahí en la iglesia hasta que ella se pueda casar. Amén. Amén. Y casarla yo misma. Poder estar ahí en esos momentos cuando vaya, no sé, a la universidad. Y ella se preocupaba y me decía, yo le decía, nuestras vidas dependen. Yo no sabía que mi presión estaba tan alta. Y yo decía, no sé, yo vivo todos los días así, no ando, ay, que me duele la cabeza, que me dio un soponcio, que, ay, que no sé, que ando temblereque. No, pero cada día le digo, gracias Jesús. Gracias Jesús por darme vida, por saber que soy tu hijo. Gracias porque moriste en la cruz por mí y que hoy es una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas. Es una nueva oportunidad que tú me das de llegar a otros. Pero tenemos que darle el lugar que pertenece a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Piénsalo en la semana. ¿Quién es Jesús? Si quieres aprender más de Jesús, lee los evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Léelo. Todos hablan cosas hermosas. Cuando tú te empiezas a leerlo, no como rápido para decir, pastor, hoy día leí 3 capítulos. No, léelo para ti. Es una carta de amor de Dios para ti. Y cuando tú lo empiezas a leer y empiezas a llorar solo por todas las cosas que hace Jesús por nosotros, por todo lo que ha hecho por los demás, por todas las promesas que nos entrega. Y ese Jesús que estamos conociendo, también tienen que conocer nuestros hijos. Yo les pido, ustedes en su casa, háblenle a sus hijos de la palabra, tomen la palabra. Si no saben qué decirle, mándenme un mensaje, llámenme y digan, pastor, ¿qué le puedo hacer? Yo le hago por último un bosquejo de lo que ustedes tienen que, unos versículos y esta historia le tienen que contar, y así se lo pueden contar, y haga su altar familiar en su casa, para que sus hijos conozcan no un Jesús del voy a la iglesia porque somos cristianos. No, voy a servir al Señor. ¿Y quién es el Señor? Yo veo en la iglesia americana como los niños pequeñitos, a veces de 8, 10 años, a veces incluso hasta menos, 17 años, pasan ahí, aceptan a Jesús y pasan y se bautizan porque tienen conciencia de lo que Jesús hizo ya por ellos. Pero a veces a nuestros hijos les preguntamos quién es Jesús y no saben. Pero a veces los vemos cantando. A mí me encanta cuando yo voy a las casas de ustedes y los niños empiezan a cantar y me piden esa canción, ¿cierto? Alaba al Señor, ¿cierto? Y empiezan, y la Cami es la única que se sabe esa, la que cantamos hoy día, esa santo. Cantan ángeles santo, y lo único que canta ella es santo. Y se une con millones y millones de ángeles que cantan santo. Pero tenemos que realmente, ¿quién es Jesús para nosotros? Hoy día hemos aprendido que Jesús es Dios. La próxima semana aprenderemos otras cosas de quién más es Jesús. Cómo fue Jesús como un líder, cómo fue Jesús como un sacerdote, cómo fue como un maestro, cómo fue como humano. ¿Realmente vivió Jesús cosas impactantes como humano? Lo vamos a ver la próxima semana. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor.
No es solamente un conocimiento que queremos aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino aprender, Señor, al Jesucristo bíblico, al Jesucristo que es bíblico y que después es real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquel Jesús que entrega esas promesas hermosas para su pueblo. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Danos discernimiento, Señor, sabiduría e inteligencia para poder entender cada una de las cosas que leemos, pero también en nuestro diario vivir, que todo lo que hagamos sea para glorificarte, Señor Jesús. Gracias porque tú nos das vida, salud, Señor, y nos permite, Señor, seguir estando, Señor, en este mundo, no para que vivamos años porque hay que vivir años, sino para cumplir tu propósito que tienes para nuestras vidas. Bendice a cada familia aquí representada, a cada hermano que no ha podido venir y que va a ver la predicación, bendícela también. A cada amigo que nos ve en las redes sociales, que vea esta predicación, también bendice y toca, llena sus vidas, sus corazones, sus familias. Y que en este mes, Señor, haz un avivamiento en medio de tus hijos, en cada una de las congregaciones, de las iglesias alrededor del mundo. Muévete, Espíritu Santo.